Anomalisa comienza con una red de voces pisándose unas a otras, con discursos triviales, y con un contexto difuminado por la pantalla en negro. Cada uno queriendo decir algo, pero nosotros sin entender nada. Los primeros compases nos van poniendo lentamente en situación. Michael aterriza en Cincinnati para dar una charla sobre servicio de atención al cliente, basado en su propio libro. Parece un hombre de éxito profesional, pero vemos por su actitud que aún no ha encontrado su lugar en el mundo. Michael viene a dar una charla sobre la capacidad de comunicar, de entender al prójimo y querer ayudarlo, pero paradójicamente su actitud ante la vida parece ser la contraria. Lo que hace diferente todo este asunto es la percepción distorsionada que Michael tiene de su alrededor. Todo el mundo tiene el mismo rostro, todo el mundo tiene la misma voz, y ni sus gestos ni lo que dicen tiene importancia para él. Es una existencia gris que solo parece cambiar cuando una mujer, Lisa, aparece para agitar su realidad y la forma de encarar su vida. La historia que nos presentan está escrita y dirigida por el genial Charlie Kaufman, guionista reconocido por libretos como Adaptation o como Ser John Malkovich, con la que consiguió ser, en la primera década del milenio, uno de los representantes más importantes de un cine surrealista e introspectivo. Luego, en 2004, recibió el Oscar al mejor guión original por Olvídate de mí. Charlie Kaufman, Michael Gondry y Pierre Bismuth for Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Al otro lado se encuentra Duke Johnson, del que seguramente no sepáis demasiado, pero en este caso es la mano derecha de Kaufman en esta producción. Su experiencia se basa en el stop motion con trabajos reconocidos en televisión como el especial de Navidad para la serie Community, creada por Dan Harmon. Volvemos a nuestro personaje principal. Volvemos a su desconexión con quienes le rodean y el inexistente esfuerzo por remediar la situación. Carece de empatía en un mundo artificial donde la belleza se ha esfumado. Desde su prisma todo es anodino hasta el punto en que una composición tan bella como el Acme de Delibes queda transformada en algo casi perturbador al deformarse la obra junto a la mediocridad que lo rodea. El asunto avanza hasta el punto en que Michael alcanza un taxi que le llevará a su hotel. Se acomoda en el coche tarareando la melodía y el taxista que conduce no reconoce la tonada como el Acme de Delibes, sino que piensa que lo que está silbando pertenece a British Airways. You're from England, right? Yeah, I'm from England. I can tell by your accent. Yeah, and whistling, that's British Airways. It's Lakme, actually. Nah, that's British Airways. Desde el principio la película ya va integrando detalles que nos empujan a una segunda lectura. Una interpretación de lo sublime, o de lo que destaca sobre lo que nos rodea y cómo el mundo se apropia de ello, reduciendo su valor original y filtrando sus características más complejas hasta hacerlo más simple para su consumo. Una reconstrucción hecha por las empresas, luego integradas en la cultura popular y transformadas en parte del producto a la venta. Se me ocurre que es algo así como la popularización de Bella Ciao, himno de la resistencia antifascista que la serie española La Casa de Papel puso de moda y a la que terminó arrebatándole tanto historia como significado. Así, uno llega a perder la noción de cultura y el sentido de los símbolos. La excelencia queda supeditada por lo trivial, y todo queda reducido hasta el punto en que para el taxista lo más recomendable que puedes hacer en Cincinnati, y lo expone con orgullo, es ir al zoo y comer chili picante. Pero si la intención de la película es la de esbozar una visión derrotista y monótona de nuestra época, también es curioso que el nacimiento de esta obra venga de la creación de conceptos diferentes o de actos inesperados, al fin y al cabo de un puñado de anomalías. La primera de ellas es su origen. Los cimientos de esta historia no parten del notable intento de hacer una película diferente, sino de un experimento del compositor Carter Burwell, conocido por participar en la banda sonora de películas de los hermanos Coen, entre otros muchos, y que en una nueva colaboración con los hermanos de Minnesota, y la ayuda también de Charlie Kaufman, lograron escribir una serie de obras experimentales para un proyecto que traduciríamos como Teatro de una nueva oreja. Una suerte de obra sonora donde los actores, inmóviles en el escenario y sin ningún tipo de puesta en escena, realizan su representación invitando a los espectadores a completar todas esas carencias a través de la imaginación.
La segunda anomalía es que alguien se vea interesado por hacer de esta obra, no ya simplemente en animación, sino en un proceso tan artesanal y con tan poco tirón comercial como el stop motion. La idea de llevar toda esta idea a la gran pantalla fue de Dino Stamatopoulos, uno de los actores de ese diverso reparto coral que conformaban Community y que estaba directamente ligado a Duke Johnson, ya que ambos eran parte de la productora Starburn. Y también rompe con todo el hecho de que el proyecto saliera adelante a través del crowdfunding. Aún había gente que confiaba en que todo este proyecto pudiera llegar a buen puerto, lo que no deja de ser una anomalía porque a pesar de que Kaufman es un autor de culto y creador de piezas que se han incorporado en poco tiempo a la cultura popular, tenía como mancha el fracaso de su debut como director en 2009 por Cinedoc New York, lo que paró su ascenso hasta mantenerlo fuera de foco por algo más de un lustro. Porque el caso es que el escritor norteamericano necesita de alguien que sepa interpretar sus ideas en un sentido estético. Por ello fue tan importante que en sus primeros escritos se adueñaran de sus historias un par de autores provenientes de un medio con tantas posibilidades experimentales como el videoclip musical, y que supieron materializar en pantalla ese puñado de inquietudes. Fueron, como ya cité anteriormente, Spike Jonze en Cómo ser John Malkovich y Adaptation, y Michel Gondry en Olvídate de mí. Esto conforma un paralelismo en su relación con Johnson y la compañía Starburn Production, llegando a ser, más que una historia de amor, un matrimonio de conveniencia, aunque sí que comparten la pasión por hacer otro tipo de cine y el amor de emprender en un proyecto tan arriesgado. Y hablando de amores, hay una variante en este repentino sentimiento de atracción que a veces golpea al ser humano de manera inesperada. Esa figura la encarna Lisa en la película, que por juegos del lenguaje se convierte en Anomalisa cuando conoce a Michael. Lisa destaca por ser diferente a los ojos de Michael, por tener una personalidad propia y por no tener miedo a expresarse en unos términos de imperfección que la mayoría de la gente intenta evitar. Porque queremos ser perfectos cuando eso no es humano, y es por eso que resumimos el éxito de una vida en función a sus similitudes con la ficción que nos han forzado a tragar a lo largo de nuestra vida. Está la fantasía de poder acceder a lo que quieras en cualquier momento, pero que en realidad no dejan de ser mil opciones de lo mismo, como el momento en que Michael decide llamar a la recepción a pedir comida. Dar un discurso de éxito y aconsejar al prójimo cuando uno no entiende ni cómo puede llegar a ser mínimamente feliz, como es el propio Michael en su conferencia, o nuestra idea de las relaciones personales y sexuales que pueden quedar distorsionadas a través de la pornografía. Este último ejemplo queda relacionado de la siguiente manera. En un momento, Michael observa a través de la ventana de su habitación cómo en el edificio de enfrente un hombre se masturba frente a su ordenador, otra forma de alienación social construida a través de la pornografía. Una ficción consumida mayoritariamente por hombres y que pervierte de alguna manera deseos de poder y posesión a los niveles más básicos. El contraste viene más tarde en una de las escenas de sexo más realistas, tiernas y sinceras que se hayan visto en el cine en muchos años. Un sentimiento que personalmente solo puedo comparar con una película reciente, que quizás no recomendaría, pero que voy a destacar brevemente. Don John, película dirigida, escrita y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, en la que su personaje principal vive obsesionado con el porno y con lo que representa. Luego se ve atraído por alguien que rompe con esos conceptos, que es Julianne Moore, y que en un momento donde la relación pasa a un plano sexual, podemos entender que la realidad está muy alejada de ese anhelo que nos han estado vendiendo constantemente a través de los medios de comunicación. Y al final, en Don John, su protagonista entiende lo mismo que lo que podemos entender nosotros al ver estos momentos en Anomalisa. El hecho de que algo no funcione igual a lo que desearíamos no significa que tenga que ser peor. Pero a medida que el metraje va avanzando, uno puede preguntarse, ¿por qué animación? Considero que si no podemos lograr con actores en pantalla muchos de los largometrajes de Pixar, por poner un ejemplo, sí que podríamos invertir esto con Anomalisa. Pero aunque pudiera parecer un simple artificio estético, el hecho de que el movimiento se realice fotograma a fotograma y los sujetos que interactúan sean simples marionetas es un acierto que amplía y da profundidad a la historia. Los creadores de Anomalisa buscan el realismo en la puesta en escena, en su fotografía, en sus movimientos y en el espacio. Pero no busca que pensemos que es real. Aquí lo que quiere que entendamos es que son marionetas de manera explícita para que mentalmente traslademos esa misma idea a un sentido metafórico. Porque en algún sentido, nosotros también somos marionetas controladas por una red de imágenes, discursos y ficciones programadas para que nos comportemos de una manera determinada.
¿Qué es Anomalisa entonces? Anomalisa viene a ser una pieza más de lo que Kaufman ha venido siendo durante casi 20 años y que podemos resumir así. You don't know how lucky you are being a monkey. Because consciousness is a terrible curse. I think, I feel, I suffer. Aparte de las posibles interpretaciones que se le pueden atribuir a cualquier trabajo de este guionista y en concreto a esta Anomalisa, la intención de desgranar al individuo contemporáneo y la conciencia del ser humano viene a subrayar en la pantalla ese sufrimiento que nosotros nos infringimos, ese que proviene de la razón, el sufrimiento que inventamos. Tras los tándem formados con John C. Gondry y aunque en menor consideración también destacables con George Clooney en Confesiones de una mente peligrosa, vemos en este caso cómo sus posibles debilidades quedan perfectamente solventadas por el buen hacer de Duke Johnson y su equipo. Johnson y Kaufman, cada uno maestro en su área, alcanzan la perfecta simbiosis. Varios temas surgen: el amor fugaz, la pérdida de los años felices, su imposible vuelta atrás y una crisis de identidad, incluso de madurez, que no desaparece por más canas que su protagonista peine. En definitiva, es la misma historia de la gente cuya única culpa es simplemente haber nacido y tener que adaptarse al contexto en que les ha tocado vivir, y el tener que preguntarse qué sentido tiene seguir deambulando por el mundo. Una película de animación que parece pretender no serlo, o que se aleja de la caricatura, de la hipérbole y de los artificios, y que usa el medio para enriquecer unos personajes bien perfilados y complejos. Una de las mejores películas de animación del siglo XXI a la que deberían acercarse solo por ver cómo el arte puede sacar humanidad hasta de un puñado de marionetas.